Buenas tardes, tengan todos. De nuevo les damos una bienvenida a la NeuroWeek 2020. Tenemos la ponencia del día de hoy. Muchas gracias por haber asistido, por estar aquí, la cual va a cargo del compañero Gabriel López Ruiz, gran compañero y amigo, acerca de la rabia, un virus neurotrópico, de ahí su importancia en estas, como parte del temario en estas actividades que estamos realizando. Muchas gracias por estar aquí de nuevo de parte de los comités académicos de los estudiantes de medicina, KMYH, y de los comités permanentes de intercambios de investigación y de educación médica. Los dejo con el ponente. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Mi nombre es Gabriel López Ruiz. Soy estudiante del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y miembro activo del Comité Permanente de Intercambios de Investigación. Es un gusto para mí poder saludarles el día de hoy y poder compartirles más que nada esta plática. La verdad es que disfruté mucho al momento de estar investigando un poquito sobre ella. Espero que todos estén con algo rico aquí para estar en la plática. Bueno, sin más, pues muchas gracias a todos los que hicieron posible esto y a ustedes sobre todo por estar aquí. Bien. Los temas que vamos a revisar el día de hoy pues van a ser un poco del contexto histórico y un poquito de acervo, más que nada en cuanto a la historia de esta enfermedad. También veremos la importancia de la definición y cómo ha sido abordada en diferentes países. La epidemiología, haciendo un enfoque mundial en las Américas y en México sobre todo. La etiología de esta enfermedad, el ciclo de transmisión, fisiopatología, manifestaciones clínicas, el diagnóstico, tratamiento y profilaxis de esta enfermedad. Son los puntos que vamos a revisar. Los objetivos que he creado para esta ponencia, pues es que al final ustedes puedan comprender aspectos importantes de la rabia, que puedan llevarse un poquito de esta plática, sobre todo en cuanto al contexto histórico, que seguramente les va a servir un poquito de acervo al momento de estar hablando, un panorama epidemiológico global, el ciclo de transmisión nuevamente, formas de diagnóstico y pues todo lo relacionado con esta enfermedad. Quiero compartirles que esta plática resulta pues de esta imagen y de este gran señor, ¿no? El químico Louis Pasteur, quien dijo esto, ¿no? Si no conozco una cosa, la investigaré. Y pues yo no conocí esta cosa, investigué un poco y ya conozco un poquito más. Si ustedes están el día de hoy, pues tuvieron un poquito de curiosidad por esta enfermedad, yo espero que puedan conocerla y pues ya están investigando. Entonces, vamos a darle a esta plática. Bien, hablemos del contexto histórico. Para hablar de un contexto histórico de la enfermedad de la rabia, pues vamos a hablar de quienes empezaron a describir la enfermedad, ¿sí? Y aquí vamos a abordar a algunos personajes importantes que tienen, bueno, no solo personajes, sino documentos donde ha estado descrita la enfermedad. Por ejemplo, en 1800 a.C., pues en el estado de Sumeria, las leyes que se practicaban, las leyes de Shuna, en el apartado de daños involucrando animales domésticos, en la parte 57, en el número 57 y 58, se menciona que si un perro muerde a un ciudadano y este ciudadano muere, entonces el dueño del perro tenía que pagar 40 shekels a los familiares del ciudadano que había muerto por esta mordida, ¿no? Ahora, en el 58 se menciona que si un perro muerde a un esclavo, el dueño del perro tiene que pagar al dueño del esclavo 15 shekels. Es la moneda que se manejaba y que creo que sí sigue manejando en esa zona de Israel. Bien, entonces ya se empieza a documentar esto, ¿no? De la relación entre una mordida de un animal y la muerte. Para el año 400 a.C., pues también en la antigua Mesopotamia, en el Código Hammurabi, pues también nos hace esta relación, ¿no?
y que involucra a un perro y la muerte por mordedura de este. Para 400 antes de Cristo, esto en Grecia, pues el padre de la medicina, Hipócrates, ya empieza a hacer una descripción médica. Él empieza a describir a estos pacientes que tenían este miedo a beber agua, así como el temblor al menor ruido, las parálisis, las convulsiones, son las principales características que empieza a describir Hipócrates. Sin embargo, para 322 a.C., pues Aristóteles ya hace una relación como tal entre la mordedura de los animales y la rabia humana. Estos estudios que hizo Aristóteles también sirvieron para que Celso en 100 a.C. pudiera reportar los síntomas de la enfermedad. De hecho, él es el médico que hace referencia a la hidrofobia, característica de esta enfermedad. Entonces ya veremos nosotros cómo vamos a describirla, ¿no? También él, en uno de sus tratados, recomienda el tratamiento de las heridas por cauterización. Pasó mucho tiempo y en 1017 a 1123, un dibujante persa llamado Oman Khayyam pues, hizo una obra llamada Rubaiyat. Esta pues, hace un montón de bocetos de imágenes donde va relatando cómo es la brevedad de la vida de estos individuos a partir de la mordedura de un perro. Para 1546, Girolamo Francastore afirma la relación, afirmó que la rabia no podía ser contraída por ninguna clase de contacto, excepto cuando la piel había sido rota por la mordedura de un perro. Para 1881, Brunner, un médico, recomendó una forma de diagnóstico. Él decía, ¿no? Tenemos un perro rabioso, supongamos rabioso entre comillas. Bueno, ¿cómo vamos a ver que tiene rabia? Bueno, tengamos otro animal, y a este le sacamos la saliva y se la ponemos a este animal, y si este animal se enferma, entonces pues ya tenemos el diagnóstico de que efectivamente este animal tiene rabia. Entonces contagió al humano. Entonces, esta es la relación que se empezaron a ver en cuanto a descripción de la enfermedad. Entonces, esta enfermedad se dice que es más vieja incluso que la propia vida. Ha estado presente tanto en la historia como en la literatura. Por ejemplo, en la Ilíada de Homero, pues aquí le llama a Héctor perro rabioso. Entonces ya hay una relación, ¿no? De cómo es el comportamiento de estos individuos. Ha estado presente también en libros de medicina, como ya hemos visto, por la relación que hacen estos observadores de la época. Sin embargo, pues esto ha sido tratado como un fenómeno sobrenatural. Y estos fenómenos sobrenaturales pues, son aquellos que no se podían explicar mediante la ciencia. ¿Cómo es que pasa de lo sobrenatural a la ciencia? Bueno, antes de pasar a eso, les voy a contar una pequeña historia. Pues resulta que eran los primeros días, eran días de octubre de 1831, cuando un niño le dio mucha curiosidad ver que había un montón de gente aglomerada frente a una ferretería. Entonces este niño, caminando por las calles de Francia, se fue acercando cuando empezó a escuchar los gritos de un hombre y al mismo tiempo el rechinido de la carne siendo quemada. Esto es, a partir de esto, pues este niño se fue acercando, fue haciendo a un lado a la multitud y no podía creer, pues se impresionó muchísimo cuando vio a este campesino, este labrador llamado Nicolás, el cual había sido mordido por un lobo feroz en el campo donde estaba trabajando, y él describía que este lobo pues estaba escurriendo baba por la boca, espuma por la boca. Entonces, este niño se impresionó muchísimo y pues llegó todo espantado a su casa, pero con un montón de curiosidad. Adivinen quién era este niño. Exacto, Luis Pasteur. Entonces, Luis Pasteur llega a su casa y le pregunta a su papá. Su papá, pues, era un cultivador de arbois, en esa época, pues, un trabajo muy honesto, pero antes había sido militar. Entonces le pregunta a su papá, oye, papá, ¿qué es lo que vuelve rabioso a los lobos y a los perros?
Su papá había sido militar, él sabía que si tiraban una bala, pues se morían porque entraba la bala, salía sangre, tenían una explicación, entraba un cuchillo, tenían una explicación. Sin embargo, pues él solo dijo, pues mira, hijo, seguramente un demonio se le metió al lobo, fue la voluntad de Dios. Eso fue lo único que pudo responder, y de hecho, pues fue una respuesta bastante madura para la época. Nadie sabía nada, hasta el mejor médico pudo haber respuesto eso. Hasta el mejor sabio de la época en esa región de Francia pudo haber contestado eso. Entonces, pues eran épocas en las que si te decían es malo, pues es malo, es bueno, pues es bueno. No se podía refutar esa información a las personas mayores. Bien, entonces pasa de lo sobrenatural a la ciencia cuando en 1804 George Gottlieb Fink demuestra por primera vez la naturaleza infecciosa de la rabia, de cómo se desarrolla, hace un esquema muy bueno que sirve para que en 1885 Louis Pasteur establezca los principios de la vacuna preventiva, asimismo pues inocula microbios de virulencia atenuada y culmina con el uso de la vacuna antirrábica. ¡Wow! Excelente, ¿no? Pues no crean que a partir de este recuerdo, de este mal momento de 1831 de Luis Pasteur, dijo, no, pues yo me voy a dedicar a esto, yo ya estoy convencido de que voy a ser químico y voy a hacer tantas cosas. No, para nada. En esa época, Luis Pasteur tenía 9 años. Entonces, él era un experto dibujando, tenía sus hermanas y las usaba para hacer pinturas. Eso sí, era muy minucioso con su trabajo. Eso no había que descartarlo. Así era desde niño. Entonces, pues sonaría muy romántico que yo les dijera, no, pues a partir de ese recuerdo, Luis Pasteur pues creó la vacuna. No. Realmente esto se dio por coincidencias, por cosas del destino que lo llevaron a establecer estos principios de vacunas preventivas y pues la creación de la vacuna antirrábica. Algo muy importante que pasó en México también por esas épocas es que en 1887 el doctor Eduardo Liceaga, en ese entonces pues era como el presidente, el secretario de salud en ese momento, de la prevención. Entonces, este señor, el doctor Eduardo Liceaga, pues va a Francia, le aprende a Luis Pasteur cómo preparar la vacuna y pues regresa a México para que en 1888 él pueda empezar la vacunación en México. Interesante, ¿verdad? Bueno, yo espero que sí haya sido muy interesante. Estas son las cuestiones históricas, está muy interesante, la verdad. Bien, hablando de la definición, ustedes van a decir, ¿por qué? ¿Por qué la definición? ¿Qué tiene que ver? Pues por muchas cosas. Primero, porque en diferentes lugares, a pesar de no haber una relación en esos momentos, pues ellos identificaban cómo era esta enfermedad. Por ejemplo, los griegos la definían como lisa o lita, y ellos decían, no, pues es que los pacientes se ponen locos, entraban en la locura como tal para ellos. Sin embargo, pues la palabra actualmente definida como rabia, pues viene de una raíz india, rab o rabas, que hace referencia a esta conducta violenta que tienen estos individuos. La Real Academia Española pues agarra esta raíz india, le pone sufijos latinos, que hacen la descripción de la enfermedad como tal, que se transmite de algunos animales por mordeduras a otros animales o al hombre, y se inocula un virus por la saliva o baba de un animal rabioso. Esa es la definición de la Real Academia Española. La OMS, por otra parte, pues la definición médica que tienen es que es una enfermedad zoonótica. Aquí, pues, zoonosis es la transmisión al ser humano por los animales, causada por un virus, nada muy alejado realmente de la Real Academia. Ahora, ya vieron cómo está ahí el perrito con el montón de espuma en la boca, cómo se comporta alguien que tiene una enfermedad de rabia. Bien, vamos adentrándonos a este contexto, ¿ok? En cuanto a epidemiología, esto es muy importante porque el 40% de los casos que fueron descritos pues, eran en menores de 15 años. Entonces, estos individuos
eran los que principalmente estuvieron en riesgo por contacto mayormente por perros, ya veremos por qué. Este 40% pues resulta que vivía principalmente en poblaciones pobres y vulnerables, sobre todo en zonas rurales remotas, a esas a las que ya nadie quiere ir por miedo, por esto. Entonces, pues como han sido abandonadas, pues ya no llega hasta allá ni tratamientos ni formas de prevención. Están muy alejadas realmente. Otra cosa, el hombre solo es considerado un huésped accidental, o sea, no participa como huésped propio, sino que llega a través de diferentes mecanismos, pues la rabia, hasta la rabia humana, ¿no? Para su estudio lo vamos a dividir en rabia urbana, cuando hablemos de los animales domésticos, en este caso, pues un perro, un gato o cualquier animal doméstico que tengan pues en el hogar. Y la rabia selvática, o también llamada perriengue. Esta incluye a los animales salvajes, como por ejemplo mapache, lobo, zorrillos, zorros, pero mayormente a los quirópteros, que son los murciélagos, hematófagos o fructíferos. Entonces, estos tienen mucho mayor relación que los anteriores, pero la que está más asociada a la enfermedad de la rabia humana, en un porcentaje mayor del 95%, es con perros. Y, por otro lado, en menor del 5%, pues es en estos quirópteros, en estos murciélagos, mayormente. Ahora, si hacemos un panorama mundial, pues tenemos cifras un poco aproximadas, no hay como tal unas exactas, pero, por ejemplo, en 2010 tenemos que hubieron entre 26,000 y 61,000 muertes por año. Esto tiene un intervalo de confianza del 95% en el estudio, ¿eh? Entonces, pues, imagínense el montón de muertes que ocasiona esta enfermedad. El 84% de las muertes se producen en zonas rurales, ya habíamos comentado, ¿no? Mayormente en estas zonas vulnerables. Les voy a hablar un poquito de cantidades, y ustedes me van a decir, ay, ¿por qué me vas a hablar de cantidades, gordo capitalista? ¿No? Van a ver por qué es importante. Resulta que el costo anual que se le invierten a esta enfermedad es de 6,000 millones de dólares, con casi 2,000 millones extras, y esto es por las pérdidas de productividad después de las muertes prematuras, ¿sí? Entonces, estos pacientes pues ya no pueden trabajar y el costo aumenta por el tratamiento que deben recibir. Además, el costo anual por pérdidas de ganado es alrededor de 12,3 millones de dólares. Y ustedes van a decir, ¿qué cosa tiene que ver las pérdidas de ganado? Pues fíjense aquí nada más. Esto es una enfermedad de salud pública. Resulta que si nosotros, si estos animales mueren, pues si estamos en zonas rurales, seguramente se dedican algunos al criadero de ganado. Si estos se mueren, pues su economía se viene abajo. Entonces, también puede verse afectada la producción de leche, la producción de carne a nivel mundial, porque son productores. Entonces, esto quizás no afecte no afecte tanto a las grandes urbes, a las grandes empresas, pero afecta al microempresario o al pequeño distribuidor. A ellos sí les pega, o sea, por eso hablamos de cantidades grandes en cuanto a esto. Para 2019, se tienen cifras exactas de profilaxis post-exposición, y hablaremos en cuanto al tratamiento de esto más adelante, en un estimado de $40 en África, ¿sí? $40 en tratamiento y de $49 en Asia. Van a decir, ay, no, pues está bien barato, o sea, ¿sabe? Sí, pero ahí les va esto. En África se gana $1 por día aproximadamente, y en Asia se ganan $2 por día. Entonces, dígame, ¿esto es caro o barato para ellos? Se los dejo a criterio. Entonces, vean aquí la importancia de estas cifras, ¿no? Cómo se van moviendo y cómo nos afecta a todos. Esto de la globalización nos afecta a todos. Algo también que debemos de recalcar aquí es que está presente en todos los continentes, menos en la Antártida, y esto es por la posición geográfica y por las condiciones climatológicas. Los continentes más afectados pues son Asia y África. Estos son los continentes que más casos han presentado en cuanto a rabia. Si
Si hacemos un abordaje aquí en cuanto a las Américas, pues vean, en 2010 la información que se pudo encontrar es que para 2010 habían 200 casos por año, y esto mayormente en Haití. Recordemos que pues también Haití es un país pobre, entonces tiene esta relación con estos casos por año. Sin embargo, pues a raíz de los programas de control de rabia canina, que se instalaron aproximadamente entre 1983 y 1985, pues los datos que se registraron de 1990 a 2010, pues registran la disminución de 200 casos a 10 casos, ¿sí? Te van a decir, ¿cómo? A ver. Pues sí, resulta que habían más casos, y estos fueron los que han disminuido los casos de 250 a 10 casos en 20 años. Eso es muchísimo. Y ustedes pueden observar aquí la tabla que tenemos al lado derecho. Vamos a ver los casos de rabia en América Latina y el Caribe. Aquí dejamos un lado un poquito a Estados Unidos, pero algunas zonas también. Entonces, aquí hay una tabla, una gráfica comparativa de 1982 a 2013. Observen ahí cómo va la línea punteada en color rojo. Son los casos humanos transmitidos por perros. Todos los casos que se registraron. Vieron un alto índice en 1978. Y vean en línea verde cómo están los casos en murciélagos y cómo ha estado comportándose. En línea azul podemos ver los perros con rabia. Vean que el porcentaje está aumentado, 340 casos solo en América Latina, pero en perros. Sin embargo, vean cómo también aquí los quirópteros, los murciélagos, están tomando este auge, y los perros están o sea, ya no hay tantos casos, ni en humanos, ni en perros, pero las líneas verdes pues, nos representan que los murciélagos sí tienen esta mayor incidencia actualmente, hasta el 2013, 2012, 2013. Estos programas de control de rabia han resultado muy útiles, la verdad. La enfermedad ha resultado un 100% prevenible para los casos. Ahora, si hacemos una comparación con México, pues recuerden que en 1888 se empezó a utilizar la vacuna de la rabia. Pues el primer caso en México fue en 1709, entonces imagínense el gran tiempo que pasamos con individuos con rabia en México. En 1709 fue la primera episodía de rabia en los perros callejeros, y esta se regó por todos los estados alrededor. También fue afectado mayormente Puebla en ese momento. Ahora vean la gráfica que está en la parte superior derecha, donde podemos ver cómo desde 2006, o sea, México entra dentro de los programas de prevención de rabia. Entonces vean cómo desde 2006 ya no vemos aumento en los índices de caso de perros. Tampoco vemos aumento en los casos de bovinos. En los casos de zorro vemos algunos. En los casos de zorrillos es lo que vemos mayormente, bueno, no mayormente, los vemos algunos casos, y mayormente vemos en los quirópteros, en estos murciélagos. Ahora vean la tabla que está abajo y podemos ver los casos que ocurrieron de rabia humana transmitida por fauna silvestre entre 2006 y 2017. Los mayores puntos, pues los mayores casos están en quirópteros, en murciélagos. Algunos casos en zorro y zorrillo. Son los casos registrados. Sin embargo, es en 2003 y 2005 hubieron los últimos casos de rabia transmitida por perros en México. Y uno de los casos pues, resultó en Chiapas. Y otro en 2005 en el Estado de México. Pero ¿saben qué? Tengo una noticia. El 11 de noviembre de 2019, hace ya casi un año, pues México fue declarado libre de rabia humana transmitida por perros. Y esto a partir de la validación que da la OMS. Esta validación dice que un país que no ha presentado casos por más de 2 años, pues puede tener esta validación de la OMS como país libre de rabia humana transmitida por perros. Entonces, han resultado muy buenos los programas de prevención en cuanto a organización y prevención primaria, sobre todo.
Ahora, vamos a ver la etiología de esta enfermedad. Ya vimos un montón de cosas, de datos, de historia. Vamos ahora a ver la enfermedad, cómo está, y la relación que tiene con el humano, sobre todo. Resulta que la etiología como tal es a partir de la inoculación vírica transdérmica, a partir de la mordedura de un animal reservorio. Y vean, esta es una mordida, cómo está distribuida, digamos. Y esta enfermedad está relacionada con un virus, el virus de la rabia. Este es un género de los lyssavirus, de la familia Rhabdoviridae, que contienen un genoma RNA lineal, monocatenario, no segmentado y de sentido negativo. Una característica muy importante de estos virus es que es un virus neurotrópico. Esto quiere decir que se desplaza con mayor velocidad o mayor preferencia por los nervios, por los nervios. Tiene también una forma de bala, y esto lo podemos ver en una prueba de anticuerpos fluorescentes, donde podemos ver ahí las balitas, ¿no? En una muestra. Codifica 5 proteínas, una glicoproteína, una proteína de matrix, una nucleoproteína, la polimerasa y fosfoproteína. Son 5 proteínas que metaboliza, pues no, este virus. Hay 7 serotipos de este virus. Pero el que vamos a estudiar solo va a ser el serotipo 1, el cual es el virus de la rabia clásica. Ahora, en cuanto al ciclo de transmisión, ¿cómo es que este virus puede llegar al humano si el humano pues, no es un huésped? Entonces, pues vamos a ver aquí, ¿no? Este llega como de forma accidental. Y vean aquí cómo está distribuido el ciclo de transmisión. Lo que podemos observar, pues es que los quirópteros contaminan o muerden a los herbívoros domésticos, y lo que hace el ganado bovino o ovinos o caprinos es que se mueren por una parálisis, no alcanzan a sobrevivir. Puede resultar también de una mordida, o sea, que el animal esté muy excitado, bueno, pues muy enfermo, digámoslo así, y pueda morder de forma accidental al humano. Pero mayormente está relacionado con la mordida directa de un quiróptero a un humano. En cuanto a los carnívoros silvestres, estos carnívoros silvestres tienen relación aquí con los animales domésticos, sobre todo con los animales que están en las granjas, que están en los ranchos. Estos pues regularmente están en constante pleito, ¿no? De no te dejo pasar, yo sí, y así, ¿no? Entonces, pues un carnívoro silvestre se comporta de manera agresiva y pueden llegar a morder a un carnívoro doméstico, un perro en este caso, pongamos el ejemplo. Este perro, pues al sentirse enfermo, pues, también tiene esta reacción y muerde al humano. Entonces, también puede ser la relación de un carnívoro silvestre, de un lobo directamente, pues, con un humano. Estas son las diferentes relaciones que tienen. Otro dato aquí es que, por ejemplo, los gatos pues son felinos. Entonces los felinos pues atacan a las aves, se comen a las aves. Entonces hay una relación también directa con los quirópteros cuando tratan estos de cazarlos, sobre todo porque son animales que pues viven más de noche, no son animales nocturnos. Entonces, pues todos estos llegan de forma accidental hasta el humano. Y es así como podemos nosotros tener la rabia humana. A partir de rabia silvestre, pues rabia urbana, y pues llegará al humano. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, esto es de verdad muy importante, porque a partir de esto vamos a tener, vamos a poder tener una idea lógica de cómo manejar a estos pacientes. Bien, vamos a ponernos en contextos. Vamos a poner de ejemplo un perro, ¿no? Un perro que está rabioso. Entonces, este perro rabioso llega y muerde a un humano. ¡Pum! Le deja la mordida. Entonces, el virus llega y se inocula. ¿Y cómo se va a inocular? Pues bueno, si recuerdan ustedes, pues los virus necesitan una célula para poder hacer esta replicación. Cuando estos virus entran, pues regularmente, si es una herida profunda,
pues va a ser una replicación del virus en el músculo estriado, ¿sí? En las células musculares es donde hace su primera replicación, ahí es donde se empieza a inocular el virus. Hace su replicación y luego utiliza la unión con receptores acetilcolínicos nicotínicos en la placa motora neuromuscular, aquí. Entonces, como ya está replicado en células musculares, pues se va y viaja por los axones, por la unión neuromuscular. Después, pues hace un desplazamiento dentro de los axones de los nervios periféricos a partir de un transporte axónico rápido retrógrado para llegar hasta las neuronas. Y aquí va a ser una segunda replicación de las neuronas motoras de la médula espinal y en los ganglios locales de la raíz dorsal, donde hace un ascenso rápido. Aquí ya está como Juan por su casa, como pez en el agua, como usted quiera llamarle. Aquí ya está haciendo otra replicación, pero en su área. Recuerden que es un virus neurotrópico, entonces se mueve pues libremente en estos espacios. Ahora, como ya hizo una replicación en los ganglios locales de la raíz dorsal, pues hace un ascenso rápido. Y entonces, cuando ya está aquí, ya hace una infección de las neuronas cerebrales y hace una disfunción de las mismas, sobre todo las células llamadas de Purkinje, es donde van a infectar mayormente, donde se han localizado. Y también en los 4 ventrículos, donde mayormente se han localizado la mayor parte de los virus. Como ya está en el cerebro, pues se va a distribuir fácilmente por las ramificaciones de los nervios. Entonces, los nervios que están más cortos pues son los que llegan más rápido. En este caso, pues llega a glándulas salivales, piel, córnea y otros órganos. Se va desplazando, es neurotrópico y se desplaza por todas las raíces nerviosas. Entonces, pues así es como se va moviendo este virus. Sin embargo, algo importante que deben de conocer es que este virus tiene una velocidad descrita en algunos animales de 3 milímetros por hora. Es muchísimo, de verdad es muy, muy rápido. Algunos autores lo describen que tiene de 2 en humanos, de 2 a 5 centímetros por día. Abarca esa velocidad, imagínense. O sea, imagínense cómo es que debemos atenderlo inmediatamente este tipo de heridas, ¿no? Por la velocidad que tiene este virus de viajar. Ahora, ¿de qué van a depender las manifestaciones clínicas? Bien, hablamos de la fisiopatología, ¿no? Pero ¿de qué van a depender realmente las manifestaciones clínicas? Depende de 2 cosas. La cantidad del inóculo viral, ¿eh? De qué tantos virus quedaron impregnados en las células y la replicación que hicieron, y la proximidad de la herida al sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque si la mordida fue en el brazo, digamos, en el brazo, pues las células musculares están más rápidas la conexión que tiene con los nervios periféricos para llegar al cerebro, al sistema nervioso central. En otro caso, si la mordida fuera en la pierna, pues tiene esto. Recuerden la velocidad, ¿no? 3 milímetros por hora aproximadamente. Entonces, que mayor esté el sistema nervioso central, más se van a ver las manifestaciones clínicas. Este virus tiene un periodo de incubación de 3 meses. En el 60% de los casos que se hicieron, esto fue lo que tiene mayor relevancia, 3 meses, un promedio. Pero han habido casos en los que ha sido de 9 días y otros en los que ha sido de 19 años. Y esto va en relación con la profilaxis que se le da o el manejo que se le da a los pacientes que tienen una mordedura. Para su estudio de las manifestaciones clínicas la vamos a dividir en varias fases. La primera fase es la fase prodrómica y esta es, o sea, recuerden que llegó a los ganglios dorsales, entonces cuando la fase prodrómica inicia cuando inicia la invasión del sistema nervioso central por el virus, cuando ya llega a las células de Purkinje, y esta tiene un periodo de 1 a 10 días. Como su nombre lo indica, pues es una fase prodrómica. Entonces empiezan a ver estos signos, pues, esta sintomatología general: fiebre, irritabilidad, náuseas,
vómitos, cefalea, malestar general. Pero algo patognomónico quizás de la enfermedad que se registró en otro estudio, aproximadamente el 50% de estos pacientes estudiados pues, presentaban una fase ansiosa y esta no respondía a ningún tipo de tranquilizantes. También tenían parestesias en la zona afectada, así como dolor neuropático y prurito en el sitio de lesión. Esto fue lo que presentó en un estudio comparativo el 50% de estos individuos. Hablando de la fase neurológica aguda, pues imagínense, ya llegó a las células del sistema nervioso central. Entonces, cuando hacen una replicación y se extienden a órganos y tejidos, pues empieza esta fase neurológica aguda. Esta fase tarda de 2 a 7 días y la podemos dividir en dos tipos. Algunos pacientes presentan una rabia encefálica, también llamada furiosa, y está dado en un 80% de la población estudiada. Estos pacientes presentan la hiperexcitabilidad agravada por estímulos. Esto es, si ellos ven un reflejo de luz, ellos sienten mucho miedo, se sienten muy cohibidos por ese estímulo. Por ese estímulo, ¿no? También la hiperactividad de estos pacientes están todos ansiosos, todos están con movimientos bruscos. Incluso se puede comparar con síntomas de tétanos, pero lo veremos más adelante. Alucinaciones, estos pacientes tienen muchos problemas, empiezan a ver imágenes. Recuerden que tenemos la infección en el sistema nervioso central. Hipercialorrea, algo característico, cuando el virus ya infectó otros órganos, en este caso, pues la boca llega a la extensión a las glándulas salivales, pues empiezan a escurrir un montón de saliva. El dato patognomónico es la hidrofobia, y esto es, tengo un montón de sed, yo el paciente, ¿no? Tengo un montón de sed, entonces yo pido agua, pero me acercan el agua y yo no quiero agua, entonces es como irónico, ¿no? Pero así es como se refleja la hidrofobia. Esto es porque la faringe, los músculos faríngeos están excitados, están dañados, están sobreexcitados, digámoslo así. También otra parte característica es que estos pacientes tienen miedo a las corrientes de aire, también llamada aerofobia. Entonces, pues vean, ¿no? Entra una corriente de aire y ellos se cohíben, o sea, empiezan a respirar de forma grave, ¿no? Por otra parte, también tenemos un 20% de la población que presenta rabia paralítica o muda. Esta, pues, ¿por qué se llama muda? Porque no hay tantos, no están los síntomas y las manifestaciones clínicas de la rabia encefálica. Y esto es, hay una parálisis de la extremidad afectada. O sea, ese es un punto cardinal de la enfermedad. Se paraliza la extremidad, digamos que, pongamos la pierna, ¿no? Yo fui mordido por un perro rabioso y se me paralizó la pierna. Entonces, recuerden que este es un virus neurotrópico nuevamente, ¿no? Les recuerdo. Entonces, se va por las vainas de mielina y empieza a desmielinizar a estas conexiones nerviosas. Entonces, la parálisis de la extremidad afectada, y como viene progresando el virus, viene subiendo hasta el sistema nervioso, pues también puede progresar en una cuadriplegia simétrica o asimétrica, irse por el mismo lado, ¿no? Estos pacientes, cuando tienen esta rabia paralítica, pues pierden el control de esfínteres. Y entonces empiezan a orinar, a defecar por pérdida de control de esfínteres. Y la causa principal de muerte es que el diafragma deja de funcionar, entonces pues hay una parada, ¿no? Una parada ahí respiratoria, y estos individuos pues, mueren de esta forma. Si se dan cuenta, tienen muchas características con un Guillain-Barré por la desmielinización de los nervios. Bien. Entonces, las otras fases que también están en la enfermedad de la rabia es la fase de coma. Y esto es por la progresión clínica ya asociada a una insuficiencia multiorgánica, ya no están respondiendo los órganos como deberían, ya hay un daño en el hipotálamo y en el tronco cerebral, y por tanto ya
se pierde algunas funciones de los órganos, pues, los más importantes, ¿no? Esto pues tarda de 5 a 14 días y depende también de los cuidados que se le den en el manejo hospitalario. Y pues finalmente, pues la muerte. De estos pacientes pues, no sobreviven si no tienen una profilaxis adecuada o pues simplemente pues, no hay tratamiento adecuado instalados en estos pacientes. Esta pues se da por muchos factores, pero mayormente por problemas cardiovasculares y respiratorios. Recuerden, el corazón pues tiene el nodo sinusal y pues ahí pasan todas los impulsos eléctricos a las células de Purkinje que están en el cerebro, en el corazón, perdón, y pues si se ve afectado esta raíz nerviosa por los virus que ya están infectando ahí, pues desmielinizan y una parada cardíaca. Igual respiratoria, pues ya les había dicho, ¿no? Por el diafragma que se ve afectado. Y pues la muerte en sí está de 2 a 3 días, pero se puede postergar hasta 7 días por los cuidados que se le den posterior a la infección por esta enfermedad. Los cuidados médicos, el manejo médico que se le dé, el soporte vital básico y avanzado. Bien, ya hablamos mucho, ¿no? Ya muchísima plática aquí. Espero que de verdad lo estén disfrutando. Ahora voy a traumarlos un poquito, ¿qué les parece? ¿No? Bueno, no importa. Vamos a ver un video y me gustaría que identificaran ustedes en qué fase prodrómica o neurológica o la otra fase que se encuentren. Ustedes pueden identificar los principales signos y síntomas que ya hemos hablado. Sin más, vamos a ver este video. Rusia, en la madre Rusia. A ver, me dicen que no están escuchando. A ver, ay, no está. ¿Y qué parte está, Osvaldo? A ver, dime si se escucha. ¿Se escucha? ¿Qué estás haciendo? Bueno, si no lo escuchan, por lo menos vean cómo él está relatando todo esto, ¿no?
Vean la reacción ahí con la luz. Le acercan el agua y vean cómo la rechaza realmente. Miren cómo la contracción ahí de los músculos faringios, cómo se dificulta. El sopla, miren cómo reacciona. Te cuesta, ¿eh? Le abrieron la ventana, miren cómo reaccionó. Vean la aerofobia. Abrieron la puerta, entró alguien y entró aire. Entonces vean cómo se pone el paciente. Realmente el comportamiento es de un humano realmente. No es como que quiera morder a todos. Bien, vean, aquí ya pasó 2 días, ya me parece, y va otra evaluación. Lo amarraron, dice, seguramente pues presentó algún, se hiperexcitó ahí, o alucinaciones y tuvieron que amarrarlo. El paciente se está deprimiendo ya ahí. Un paciente muy cooperador, ¿eh? Cuesta, cuesta. La hidrofobia presente, ¿ya vieron?
Sexto día del enfermo. Ya es una enfermedad demasiado avanzada. El siguiente día, el séptimo día, pues el paciente ya se muere. Deja ahí la espuma característica, ya ha invadido todos los órganos. Falla multiorgánica y muerte del paciente. Espero que les haya servido mucho este video porque es una forma de incluir la mayoría de los datos de las manifestaciones clínicas a partir de un caso real. Un poco fuerte el video realmente. La primera vez que lo vi sí me sacó mucho de onda, pero es parte de... Entonces hasta aquí vamos viendo de que la enfermedad, pues, si se hace una buena prevención, 100% prevenible, pero si la enfermedad llega a manifestarse como tal, no hay retorno, ¿eh? Eso sí, la muerte está en un 99 a 100% asegurada. Bien, ya hablamos de las manifestaciones clínicas, hablemos del diagnóstico de esta enfermedad. El diagnóstico clínico se basa principalmente en dos pilares. La presencia de los síntomas y signos cardinales que ya habíamos mencionado, que hay una parálisis o que haya la presencia de aerofagia, aerofobia, hidrofobia. Estos son los pilares del diagnóstico clínico. La definición operacional que nos establece, definición operacional de caso, de la OMS de 2013, dice que un paciente con rabia va a ser un sujeto que presenta un síndrome neurológico agudo, es decir, una encefalitis. También dominado por formas de hiperactividad, una rabia furiosa, o síndromes paralíticos, una rabia muda. Avance hacia el coma y pues muera. Esto pues entre 7 y 10 días por una insuficiencia cardíaca o respiratoria. Si no se instruyen los cuidados intensivos. Esta es la definición operacional de caso para hacer un diagnóstico de la zona de rabia de la OMS. Para hacer un diagnóstico definitivo, pues, se utilizan las pruebas básicas, ¿no? Una PCR que da una especificidad de un 60 a 100%, las técnicas de reacción en cadena de la polimerasa PCR, anticuerpos neutralizantes, vean aquí en verde cómo se ven estos puntitos en forma, bueno, se ven como puntitos, pero en realidad se traducen como balitas, digamos, así. Y esto pues se obtiene a partir de una prueba de líquido cefalorraquídeo, tiene una especificidad de 90%. El problema de esta prueba es que puede tomarse a partir del día 14. Y para el día 14, si ustedes recuerdan, pues ya la enfermedad ya está demasiado avanzada, cuando pues, no hay ningún tratamiento en estos pacientes. Otra técnica es con anticuerpos fluorescentes, que se obtiene en la nuca de los folículos pilosos o nervios periféricos y tiene una especificidad de un 67%. También esta prueba de anticuerpos fluorescentes se puede hacer en el animal que haya muerto o que tenga, pues, que tenga indicios de rabia. Entonces se hace un corte del cerebro y se obtienen diferentes partes de este mismo para hacer la prueba de anticuerpos fluorescentes. Por último, pues una resonancia magnética donde vamos a observar la extensión de la sustancia gris. Aquí lo que vamos a observar es que el líquido cefalorraquídeo pues ya está contaminado y es patológico en el 87% de los casos. Sin embargo, para estas pruebas, pues ninguna de ellas nos permite detectar la enfermedad antes del inicio de la fase clínica. Entonces van a decir, ¿para qué nos sirve? Bueno, pues nos sirve de mucho, por ejemplo, si fue el primer caso de muerte, ya tenerlo registrado para prevención de más casos, encontrar el animal que aproximadamente caminan entre 100 y 200 kilómetros estos perros o estos animales, bueno, los perros mayormente, durante todo el tiempo de vida, que tienen mientras tienen la enfermedad. Entonces, ninguna de estas pruebas nos sirve para detectar la enfermedad antes del inicio de la fase clínica. Siempre son después de la fase clínica, cuando ya hay un problema ya demasiado grave.
Bien. En cuanto al tratamiento, pues lo primero que debemos hacer cuando un individuo haya sido mordido por un animal, cualquiera que éste sea, pues es la atención médica inmediata de la herida y del sitio anatómico de contacto pues, que estuvo expuesto. Entonces, pues les pregunto, ¿no? Ustedes contéstense, ¿cómo actúa un individuo recientemente mordido? O sea, sobre todo si es de esta área. Imagínense cómo actúa, ¿no? Con esta fase temerosa de, ay, no, me voy a morir, no sé qué va a pasar, no, por Dios, sálvenme. Entonces, ¿qué debemos hacer? Fácil, contra blanco, negro, contra frío, caliente y así, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esta parte del paciente que está angustiado, con un malestar general, incluso algunos son hipocondríacos, pues lo primero que vamos a hacer es crear un ambiente de confianza y cordialidad para que nos permita obtener mucha información, la información que necesitamos para hacer lo correspondiente. Lo que vamos a hacer con la herida es lavar pues, a fondo, tallar por unos 15 minutos con agua y jabón a chorro, el agua a chorro. Después de estos 15 minutos, pues ponerle una solución antiséptica, que puede ser alcohol al 70%, lavar yodo o tintura en solución acuosa. Estas son o alguna sustancia pues que sea con actividad viricida. Entonces, si recuerdan, ¿no? El virus se instala, va a estar en las células del músculo estriado, va a empezar a hacer su inoculación, su replicación. Entonces, si nosotros hacemos este tallado, pues lo podemos quitar con estos agentes en un tiempo de 15 minutos. No le damos chance al virus de que se vaya por los nervios periféricos y pueda instalarse. Entonces, no le damos este chance. La siguiente, lo que debemos hacer después de limpiarla es hacer una debridación quirúrgica si es necesaria y también, pues, detener la hemorragia. Si está la hemorragia intensa, pues detenemos primero la hemorragia. Algo que deben de recordar es que este tipo de heridas no se debe suturar después de pasar una hora, por lo menos. Si el caso lo amerita, pues hay que suturarlo, pero si no, esperamos una hora y después la suturamos. ¿Esto por qué? Porque al mantener abierta la herida, tenemos expuesto a la gente. Entonces, pues, el ambiente puede también destruir al virus en este caso. Esa es la forma de abordaje inicial. Ahora, ¿qué vamos a hacer si nos mordió un perro o un animal rabioso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues inicia algo que se llama profilaxis. Profilaxis para la rabia después de exposición. Y aquí, pues, hicimos un pequeño esquema, ¿no? Bien, vamos a hacernos varias preguntas y a partir de estas preguntas vamos a ir descartando qué hacer, qué no hacer, así. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿la persona fue mordida o lamida en una herida abierta o una mucosa por un animal posiblemente rabioso? Y la respuesta es no, entonces pues no hay ninguna profilaxis, no mordió, pues no, nada, no. Si se sabe o se sospecha que hay rabia en esa especie animal o esa región, pues si no hay sospecha de esto, pues no se da ninguna profilaxis tampoco. Ahora, si hubo una mordedura y hay que preguntarnos, hay que ver si el animal fue capturado. Si no fue capturado, entonces esto es un riesgo grave. Entonces hay que iniciar ya un esquema de prevención, un esquema profiláctico que incluye la inmunoglobulina antirrábica humana, que se aplican 20 unidades por kilogramo de peso, pero por infiltrado en la zona de la mordedura. Ahí es donde se le aplica la inmunoglobulina antirrábica. Más se inicia un esquema de ESEN, que más adelante lo vamos a ver, pero a grandes rasgos, esto es lo que se hace en primeras instancias si es un animal que no fue capturado y dejó una mordida. Ahora, si el animal fue capturado, entonces, pues se inicia, se hace la siguiente pregunta. ¿El animal era considerado de comportamiento normal? O sea, si no estaba comportándose como normalmente lo hace, o también hay que ver si el individuo que fue mordido, pues no lo estaba ahí alborotando al pobre animal. Entonces, preguntamos eso.
Si el individuo, pues si el comportamiento no ha sido normal, entonces pues empezamos nuevamente el esquema antirrábico. Si sí se sigue comportando normal, pues hay que ver qué le hizo el individuo, ¿no? Bueno, hay que ver entonces si el animal, después hay que ver si el animal enfermó en los primeros 5 días de observación, ¿sí? Sin embargo, pues ya empezamos el esquema también. Ahora, si el animal no enfermó, pues se interrumpe el tratamiento inicial. Si sí enfermó y este animal murió, pues entonces se confirma laboratorialmente por un estudio de anticuerpos fluorescentes del cerebro del animal y pues vamos a tener el diagnóstico confirmatorio, ¿no? Si el animal pues no presenta datos de anticuerpos aquí para rabia, entonces pues ya se interrumpe el tratamiento nuevamente. Pero en este caso, si sí, pues se continúa con el esquema. Ahora sí, con todo lo que tenemos, empezamos a meter el esquema. Ustedes van a decir, no, pues para los 5 días que ya pasaron, pues ya es un chingo la enfermedad. No. ¿Qué les va? Resulta que pues cuando nosotros iniciamos este esquema profiláctico de inmunoglobulina antirrábica humana más la primera dosis de vacuna antirrábica, pues estos tienen una protección generalmente de los primeros 7 días. Entonces, cuando se hagan todos estos trámites de ver si murió el perro, de ver esto, pues, entonces ya se tiene un esquema inicial de tratamiento para esta persona que fue afectada por la mordedura, en este caso de un individuo, de un animal que tenga la rabia. Entonces, pues aquí este esquema inicial es lo primero que se debe hacer en estos pacientes. Cuestionarse siempre y pues, actuar. Bien, tenemos este esquema. Sin embargo, habrán pacientes que ya tuvieron una vacuna de la rabia puesta o habrán otros pacientes que no. Los vamos a clasificar, pero más adelante. Vamos con la profilaxis. La primer y única profilaxis o la mejor profilaxis que tenemos es vacunar a los perros domésticos o dar un manejo a los animales silvestres. Es la primera. O sea, si nosotros atacamos de fondo eso, pues ya no llega a nosotros. Ya no somos los huéspedes accidentales, ya no. Ya prevenimos. Entonces, 100% prevenible esta enfermedad. Vamos a tener 2 esquemas de profilaxis. Uno, el esquema profiláctico pre-exposición, es decir, que no ha tenido un contacto con el virus, pero está en un riesgo constante y va a estar expuesto al virus de la rabia. ¿A qué nos referimos con estos individuos? Pues a los laboratoristas que trabajan con el virus de la rabia para hacer las vacunas o para hacer trabajos de investigación, a los biólogos o al personal que esté en relación con estos animales, sobre todo los que trabajan en quirópteros, con los murciélagos. O sea, a esto se les va a aplicar un esquema profiláctico preexposición y de hecho, este esquema está establecido en la Ley Federal del Trabajo. Todo individuo que tenga este riesgo pues debe de tener este esquema profiláctico preexposición. Para hacer este esquema se aplica intramuscular en el deltoides del brazo 2 dosis de vacuna antirrábica humana. Se van a aplicar 1 mililitro o 0.5 mililitros dependiendo de la presentación de la vacuna. La aplicación va a ser el día 0, que sería el día 1, y el día 7, que sería el día 8 aproximadamente. ¿Sí? Pero se marcan como día 0 y día 7. Ahora, ya pusimos este esquema. ¿Qué pasa? Bien, después de poner este esquema, a las 2 semanas de haberlo puesto, se hace una titulación de anticuerpos neutralizantes al virus rábico. En esta titulación, si el individuo tiene menos de 0.5 unidades por mililitro, entonces se le aplica otra dosis de refuerzo de 1 mililitro o 0.5 mililitros, dependiendo de la presentación, y se vuelve a hacer una titulación a las 2 semanas. Si esta titulación sigue menor de 0.5 unidades por mililitro, entonces este trabajador es un trabajador en riesgo y no puede exponerse al virus de la rabia porque probablemente lo va a contraer, no tiene los suficientes anticuerpos para poder atacar a este virus.
Bien, para manejar un esquema profiláctico post-exposición, es decir, cuando ya hubo una mordedura o un contacto con este animal rabioso, pues vamos a categorizarlos primeramente a partir de la exposición. ¿Cómo? En 3 partes. Sin riesgo, riesgo leve y riesgo grave. Bien, el que es sin riesgo es un contacto con un animal reservorio de rabia sin lesión. Entonces, no manches, es un chingo de texto, no. Pues todos estos puntos son muy importantes. Sin riesgo, sin contacto directo con la saliva del animal o la medura o contacto con secreciones, o sea, no hay ningún riesgo realmente. Está el animal ahí, pero yo estoy alejadito, ¿no? Tomando mi sana distancia. Entonces, pues, no hay ningún riesgo. Sin embargo, un riesgo leve ya va a ser cuando una herida esté expuesta y llegue el animal rabioso, en los primeros días quizás, y empieza a lamerla, ¿no? Esa herida. Entonces ahí hay un riesgo leve, porque ya está expuesta a la mucosa, a la piel, y la piel, recuerden que también tiene tejido, ¿cómo se llama? Pues nervios. Ahora, en el punto 2, pues ver si la mordedura fue superficial, y esta pues va a incluir la epidermis, la dermis, tejido subcutáneo, dependiendo qué tan profunda, y dónde fue la exposición a la mordedura. Entonces, si hay una mordedura superficial, ya era un riesgo leve. Sin embargo, un riesgo grave va a ser cuando las agresiones por reservorios silvestres o rabiosos sea confirmado. O sea, el animal ya está confirmado de que es rabioso, ya es un riesgo grave. El contacto de la saliva de un caso positivo a rabia en piel en una solución de continuidad, esto quiere decir en una herida, pero que ya estuvo contacto directo con este animal, pues con la saliva de este animal, es un caso, un riesgo grave. La contaminación directa con saliva en mucosas a partir de ojos, nariz, boca, ano, genitales. Aquí también hay que ver que algunas formas de transmisión, no lo mencioné quizás, pero cuando estos pacientes mueren, hay algunos órganos que se pueden tomar para trasplantes. Se han registrado algunos casos de contaminación, ¿no? A partir del trasplante de órganos. Son mínimas, pero se han presentado en algunos. Entonces, por eso, también esta relación con las mucosas directa con la saliva. La mordedura o arañazo con colmillos, o sea, el colmillo, pues ahí está la saliva, pues ya es un arañazo, ya está también el riesgo. La mordedura, sobre todo si es en cabeza, en cara, cuellos, sobre todo si es ahí, es súper gravísimo por la relación que está con el sistema nervioso. Ahora, si el reservorio también es, si no es localizado, como ya hemos mencionado antes, si no se localiza y estuvo en contacto con la saliva en una herida, pues también es un riesgo grave. Y por último, pues un paciente que sea agredido o en contacto con padecimientos inmunológicos. Esto quiere decir un paciente que aparte de tener una relación con el virus de la rabia, pues sea un paciente con alguna inmunosupresión, algún paciente con VIH quizás, por poner algún ejemplo, ¿no? Entonces, estos son criterios esenciales para poder hacer el tratamiento profiláctico. Ahora, ¿cómo vamos a tratar a estos pacientes? Bien, vamos a ver la categoría de exposición, ya habíamos hablado, ¿no? Sin riesgo, riesgo leve, riesgo grave. Y también lo vamos a clasificar si ya estuvo expuesto a una vacunación previa o si no estuvo expuesto a una vacunación previa. También esto va a marcar pautas para el tratamiento profiláctico de los pacientes que tengan estos riesgos, ¿no? Bueno, si es un paciente sin riesgo, aunque esté o no esté inmunizado, una inmunización previa, nada más se le hace un lavado de la superficie de la piel, nada más una talladita ahí con jaboncito, agua, ¿ya? No pasa nada, no tiene riesgo, pero pues hay que llevarlo a cabo. Si es un riesgo leve, pues hay que ver si no está inmunizado, si no tuvo una inmunización previa, pues ya saben, la atención de la herida, ya vimos cómo. Y una inmunización inmediata. Aquí se utilizan el esquema de Essen de 4 dosis, de 0.5 a 1 mililitro, dependiendo de la presentación, y se distribuyen el día 0, que sería el día 1, el día 3, que sería el día 4, el día 7, que sería el día 8, y el día 14, que sería el día 15, ¿sí? Así es como se van distribuyendo estas 4 dosis del esquema de Essen. Si ya tuvo
una relación con la inmunización previa, ya tuvo una inmunización previa a este paciente, pero lo volvió tuvo un riesgo leve, solo se le aplican 2. O sea, se le da atención a la herida, nuevamente, eso no lo olviden, en todos, de riesgo leve y grave, se le da atención a la herida, ya saben cómo. Se le da dos dosis nada más de la vacuna antirrábica, y esto es en pacientes que hayan estado expuestos en un tiempo no haya pasado más de 3 meses. Ya pasó más de 3 meses, nuevamente iniciamos con el esquema de 4 dosis del esquema de Essen. Ahora, si este paciente tuvo una categoría de exposición con riesgo grave, aquí sí vamos con todo, sobre todo si no ha sido, vamos a ir con todo en pacientes que no han tenido una inmunización previa. Aquí, ya saben, atención de la herida de cajón, eso de cajón. Y la inmunización inmediata con el esquema de 4 dosis, el esquema de Essen, que ya les he mencionado antes, más aquí se aplica la inmunoglobulina antirrábica humana. Se aplican las 20 unidades por kilogramo de peso en infiltrado directo a la herida que está presentando este paciente. Este va a ser el individuo con mayor importancia que vamos a tratar, un riesgo grave que no haya tenido inmunización previa. Aquí es como se trata. Ahora, si el individuo ya tuvo una inmunización previa, pero también está en riesgo grave, pues se utilizan 2 dosis de vacuna antirrábica otra vez, porque ya hay anticuerpos dentro del paciente. Pero estas 2 dosis solo se van a manejar si estuvo expuesto no mayor a 3 meses, porque si ya pasaron los 3 meses, se maneja un esquema con nada más con las 4 dosis. Les voy a recordar algo de que es de verdad importante, y es que la inmunoglobulina antirrábica humana solo se utiliza una vez. Después de utilizarse ya no se debería utilizar por reacciones con los anticuerpos, que podría resultar pues muy fatal. Entonces hay que preguntarle a estos pacientes si ya estuvo expuesto a la inmunoglobulina antirrábica humana. ¿Sí? Ya saben, ¿no? Cómo manejarlo. Sin riesgo leve, riesgo grave, cómo manejarlo si tuvo ya una inmunización previa y con inmunización previa. Bien. Por último, pues les recuerdo, ¿no? La aplicación de estas vacunas se van a hacer si es mayor de 2 años en el músculo deltoides, si es menor de 2 años en la región anterolateral externa del músculo. Son las formas de aplicación para profilaxis de post-mordedura, ¿sí? O post-exposición. Y bueno, pues yo espero que pues hayan disfrutado y hayan aprendido un poquito de esta presentación. De mi parte, pues es todo. Ya saben, si no conocen algo, investiguenlo. Ahí estamos. Las dudas, pues ya saben, por chat. Hola, ¿qué tal? Tenía problemas con activar mi cámara, pero muchas gracias Gabriel López por tu ponencia. La verdad es que fue un enfoque un poco diferente a las ponencias que hemos tenido antes. Incluiste videos, lo cual es un poco más dinámico, lo cual pues me parece muy bien. También por el contexto histórico que pusiste, la verdad es que creo que esta es una enfermedad que amerita tener esta parte siempre presente. Entonces te queremos agradecer. Muchas gracias por habernos apoyado en esta ponencia el día de hoy. Y sí, en efecto, las dudas que tengan, envíanlas en el chat de la transmisión en YouTube y serán respondidas en caso de que hayan en los grupos de WhatsApp. De nuevo, muchas gracias por estar en esta ponencia, por asistir, de parte de los comités SCOME y SCORE y de parte de KM.